Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Es 3 de julio del año 2019. Y pues le agradezco que nos acompañe a través, por supuesto, de la frecuencia de Exa Irapuato, el 93.5 para todo el estado de Guanajuato. Y durante las próximas 5 semanas me va a hacer el favor de acompañarnos en este espacio el doctor Armando Duarte, que usted ya lo conoce, ya lo ha escuchado, es amigo de Exa Irapuato. Y Armando, te agradezco que nos acompañes en este espacio. Una alegría estar contigo y con todo el público que nos escucha, con la esperanza firme de que podamos vivir una tarde llena de reflexiones que nos ayude sobre todo a vivir mejor en familia. Oye, me quedé pensando que las redes sociales se cayeron, el WhatsApp no sirvió, el Facebook también, el Instagram no funcionó la gran parte del día y pareciera que se nos paralizó la vida. Y es un tema preocupante. Recordarás que a inicios de año también se volvió a caer lo mismo que ahora. Y a los pocos días hubo una noticia en donde los portales de pornografía habían tenido un flujo de usuarios como nunca antes en la historia que Internet hubiera reflejado. Esto es, que había aumentado su tráfico en un 300% de consumo de pornografía. Esto entonces nos cuestiona que las personas hoy pareciera que no sabemos qué hacer con el tiempo libre, cuando se supone que deberíamos de estar trabajando, deberíamos producir, ¿no? Claro, entonces qué curioso que se cae estas redes sociales y entonces nos cuestionamos, ¿y qué estamos haciendo con nuestra vida cotidiana? Pareciera que la tecnoadicción se ha convertido en el estándar de la conducta de los ciudadanos hoy. Y es que el doctor Armando Duarte es pues autor del libro Padres Digitalmente Responsables. Ya hemos platicado aquí en este espacio de este libro, cómo proteger a mis hijos del internet y las redes sociales. Y aunque pareciera que estamos dentro del consumo normal o digamos que del promedio, o quizá decir, pues mi hijo se conecta pero no más tantito, valdría la pena hacer esa reflexión, porque en días como hoy, de verdad, cuando sentimos que la vida se paró porque el WhatsApp no envió fotos o mensajes de audio o memes, creo que sí es como para la reflexión y asociarlo con el tema que vamos a tocar, ¿no? Marisela, ¿qué le pasaría a nuestros hijos si los dejáramos 8 horas y 20 minutos al sol, sin nada de sombra? ¿Qué les pasaría si los metemos al refrigerador 8 horas y 20 minutos? ¿Qué pasaría si dejamos a un niño que no duerma en la noche 8 horas y 20 minutos? Transformaría su vida, su funcionamiento cerebral, inclusive su piel. Lo que está sucediendo es que hoy en nuestro país ese es el consumo diario del mexicano promedio, 8 horas y 20 minutos de internet. Y nos quedamos como si nada pasara. El punto es que como no lo vemos quemado, como no lo vemos congelado, lo seguimos viendo vivo, entonces la vida fluye. Y que además subió considerablemente. El año pasado eran 8 horas con 2 minutos. Es decir, que expusimos al chavo 18 minutos más en el sol, sin darnos cuenta. Y fíjate que es una batalla bastante difícil, es un David contra Goliat, porque calcúlale tú cuánto dialogarán los papás de un hijo adolescente con él a lo largo de la semana. ¿Cuánto tiempo estará ese joven leyendo cultura general o quizá leyendo clásicos? En comparación a la cantidad de tiempo que se la puede pasar consumiendo youtubers, que hay algunos que son muy buenos, pero hay otros que su contenido francamente no te aporta. Es tóxico. Es tóxico, más allá de que sea chatarra, no, realmente lastima y nos va metiendo a una cultura que puede en muchas ocasiones llevar a nuestros hijos a un rumbo que si nosotros supiéramos, no le daríamos el apoyo ni la tecnología para conectarse. Y eso que dices es bien importante, porque a lo mejor alguien por ahí del auditorio que quizás se enfrente a tener hijos adolescentes dirá, pero no quiere platicar conmigo, o se cierra, o le hablo y me contesta con monosílabos. Yo creo que siempre hay forma, ¿no? Sí, fíjate que el tema que hoy vamos a desarrollar es el efecto que está teniendo en nuestros hijos, el que tengan largas horas de consumo acumuladas a lo largo del día. Uno de los efectos es que aquellos jóvenes, niños, adolescentes que se pasan mucho tiempo conectados experimentan una disminución de su capacidad de empatía. Y nosotros, los que estamos casados, sabemos lo difícil que es convivir con una pareja que no es empática, porque no te escucha, no te atiende, no te comprende, no se pone en tu lugar y entonces él juzga de una forma unilateral y a veces es injusto, porque oye, también tómame a mí en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos a hijos que se pasan mucho tiempo conectados,
de forma indirecta, sin pretenderlo, les estamos entorpeciendo su capacidad de madurez interpersonal. Y si hoy por hoy nosotros vivimos en un entorno de fragilidad para muchos hogares, porque con facilidad se están separando, la nueva generación, si sigue con estos hábitos, para empezar, no se van a casar. Segundo, si se casan van a durar mucho menos y la violencia va a ser otro de los elementos característicos de esta generación. ¿Por qué? Resulta que hay investigación que sustenta que cuando un adolescente, un joven, un niño pasa mucho tiempo conectado a internet, a las redes sociales, a videos o quizá estar jugando en sus consolas, experimenta una disminución en su capacidad de autocontrol. Esto es, que yo puedo sentir enojo, puedo sentir quizá un fastidio, una frustración, pero si yo tengo capacidad de autocontrol, yo me regulo y modero la manera en cómo me manifiesto. Cuando yo tengo bajo autocontrol, soy explosivo, soy de mecha fácil, exploto con facilidad y lastimo al otro porque yo no me preocupo en qué va a sentir el otro, si lo voy a lastimar o no. Me es indistinto lo que al otro le pueda estar pasando. Por lo tanto, este uso excesivo de la tecnología sí que nos está generando una transformación en la vida interior, en primer lugar, y en las relaciones interpersonales. Ahora, un chavo, un adolescente que ya a lo mejor ya pasó mucho tiempo en el internet, en el YouTube, en las redes sociales en general, y ya tiene esa, a lo mejor falta de empatía, es aislado, no tiene mucha tolerancia a la frustración, no está muy bien autocontrolado, ¿puede cambiar, Armando? Sí es posible, pero enfrentamos un reto muy grande, porque aquel que está acostumbrado a pasar mucho tiempo consumiendo contenidos digitales, él ya se acostumbró al premio a corto plazo, es decir, la recompensa inmediata. Y cuando tú le dices, es que hay que bajarle para que el día de mañana tú tengas una capacidad de relaciones interpersonales, le parece algo o muy remoto o algo que él ni se cuestiona, porque a él lo que le interesa es el placer de hoy. Como le pasa al alcohólico, le pasa al drogadicto, que cuando tú le dices, es que piensa en tu futuro, piensa en tu familia. No, pues ni piensa. No, es que no piensa. Él nada más es vivir el momento presente. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres de familia intervenir para regular la cantidad de consumo. Es un error creer que nuestros hijos, niños, adolescentes o algunos jóvenes tengan la capacidad de autocontrol cuando ya nos están gritando a voces que ellos no pueden detenerse. Es allá donde los papás, algunos, han tirado la toalla. Sí es posible ayudar, sí es posible acompañar. Requerimos varias cosas, mencionemos ahorita dos. Lo primero es reconocer que estamos viviendo un problema, que tengo una debilidad, que tengo una fragilidad. Segundo, que el entorno familiar decida el cambiar su dinámica, su forma de vivir, porque lo voy a responder en una analogía. Platicaba el otro día con una señora muy triste, llena de lágrimas, y me decía, voy a internar a mi hijo por 6ª vez a un centro de rehabilitación para las drogas. Qué doloroso. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 16, me respondió. Oye, ¿y los otros 5 veces que lo has internado funcionó? Me dice, sí, sale rehabilitado y me promete que nunca más, sale muy contento. Y le dije, oye, ¿y ustedes como familia han vivido un acompañamiento dentro del mismo centro de rehabilitación para que modifiquen su sistema familiar? Me dice, no, porque el problema lo tiene mi hijo, no nosotros. Es todo el ciclo, todo el círculo, ¿no? Claro, entonces si nosotros queremos que un hijo supere la tecnoadicción, no hay que señalar solo al hijo, hay que pensar en el sistema familiar, porque muchos niños comienzan conectándose a las pantallas porque la vida real es aburrida. Mi papá no interactúa, mi mamá solo nos regaña. Entonces, cuando yo me conecto, allá disfruto, allá la paso bien. En cambio, en el mundo real es estrés, es desgaste, es pelea. Por lo tanto, no debemos nosotros señalar de forma unilateral solo a los hijos, es cuestionarnos. Y mira, te lo comparto, he estado viajando por varias partes del país, impartiendo cursos de tecnoadicción, y es una constante. Nos está afectando a todos los estratos socioeconómicos, independientemente del nivel educativo o la zona del país. Esto se ha tornado ya una globalización de la tecnoadicción.
Y además que los papás ya luego tienen intentos desesperados por tratar de sacar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes incluso de esta, ¿no? Y se dan cuenta, quizá cuando se dan cuenta o cuando empiezan a notar que son un poco antisociales, que les cuesta interactuar con el entorno, que van a una fiesta y en vez de jugar traen el celular y se van allá por un rincón, ¿no? Fíjate que es notable que hay algunos lugares de fiestas, estos lugares en donde organizas la fiesta para el niño pequeño, que ahora están colocando ya no solamente los juegos físicos, sino están poniendo un área de computadoras. Y entonces van a festejar el cumpleaños y cada niño anda en su propio tema conectado a su videojuego, a sus redes sociales. Estamos experimentando una disminución de la interacción social. Y recordémoslo, platicábamos hace unas semanas cómo hay niños que teniendo quizás 6 o 7 años de edad, no tienen una capacidad de lenguaje fluido porque sus papás no les hablan. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Estamos en El Poder de Pensar. Escucho, luego existo y pues tengo mensajitos. Nos dicen que agradable plática. Saludos a los dos. Y bueno, le mandan saludar Dani y Carmen Sandoval. Muchas gracias. Muy dice amables. Que has ayudado a la relación de familia y sobre todo cómo fomentarla. Agradezco mucho y esa es nuestra vocación, nuestra misión, el servir, el ayudar a través de la formación a vivir mejor. Es que luego, a ver, yo pienso, ¿no? Ahorita nos compartes la investigación que nos ibas a compartir, pero de pronto, no sé, se nos descompone el coche y hay que ir a darle mantenimiento antes de que se nos descomponga, ¿no? Que si el teléfono hay que ir a darle una reseteada, una limpiada, hay que actualizar el software para que siga funcionando bien. A la familia también hay que darle un mantenimiento, ¿no? Es necesario. Y quizá la parte más difícil es que las personas piden ayuda cuando ya llegaron a un límite. Uh-huh. Ahora el fin de semana tuve la oportunidad de convivir y apoyar dialogando con un matrimonio que tiene una hija adolescente que ya dejó la escuela, ha tenido problemas con drogas, problemas con sexualidad, ha tenido dificultad de violencia física contra personas en su entorno, inclusive familiar. Y al irles preguntando dónde está la causa, cómo podemos irle hurgando para encontrar el camino, al final ellos dicen, es que creemos que la regamos porque le dimos el celular, su primer celular cuando tenía 7 años. Y desde ese momento la fuimos perdiendo porque hablaba cada vez menos con nosotros, cada vez más sola, recluida en su cuarto, dejó de salir con los amigos, dejó el deporte, se fue desmotivando en la escuela y entonces ella ha construido ahora un mundo alternativo. Tiene amigos en todas partes del mundo, pero no sale con nadie, no interactúa. Tiene novios digitales, pero no tiene una persona con la cual interactúe. Ha descuidado su cuerpo, ha descuidado muchas áreas de su vida y en parte esto es muy difícil porque debemos declararlo con todos sus detalles. El mundo digital nos genera un placer a nivel cerebral vinculado a la experiencia del neurotransmisor que es la dopamina, que es una experiencia de placer. Entonces, si tú me dices que deje el celular nada más por pura buena voluntad, la persona no lo va a hacer. Pues no, porque le genera sensación de... Es su fuente de gusto, de placer. Entonces, tenemos que ir a la búsqueda de valores superiores, pero aquí es donde regresó el tema de la investigación. Se habla de que el adolescente tiene su cerebro completamente terminado como órgano a los 16 años de edad. Pero la plenitud de las funciones lo tiene la mujer a los 22 y el hombre a los 24 años de edad. Esto implica que si nosotros queremos que el hijo asuma responsabilidades cuando su madurez orgánica y el proceso neuronal aún no está bien consolidado, no se equivoca el hijo cuando le falta el control, se equivocan los papás. Porque nosotros estamos en muchas ocasiones queriendo deshacernos de ellos. Es triste, pero hay hogares en donde los hijos les estorban a los papás. Claro, hay otras culturas como la norteamericana, en donde a los 18 años de edad, patitas para afuera, o sea, ya no te quiero aquí. Nosotros como mexicanos no tenemos ese hábito de que a los 18 años te vas de la casa, pero quizá a través de los dispositivos, muchos papás estamos, sin pretenderlo, tirando la toalla. Ahuyentándolos desde los 7 años, como dices. Sí, 7, 8 años y quizá
Otro de los errores más comunes de los padres de la familia, de esto tome apunte, anótelo por ahí porque es pieza clave. Celulares, computadoras, tablets son propiedad de papás. Y yo te lo presto a ti, hijo, como una herramienta para estudiar, para trabajar o comunicarnos cuando salgas de casa. Pero si esas tres variables no se cumplen o no son necesarias, los dispositivos deberían de estar apagados y guardados, porque de lo contrario el hijo va construyendo todo su entorno de vida en torno a ese celular. Cuando se descompone, cuando se va el wifi, cuando se le acabaron los datos, es angustia. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a matrimonios cuyos hijos han cometido en la práctica actos delincuenciales, robando a los abuelitos para ponerle saldo. Un día, un joven me platicaba la historia de la mamá, cómo ella descubrió que su hijo tenía una memoria privilegiada. A la hora de estudiar le iba de maravilla en la escuela. Pues no, cuando había fiestas y este joven tenía la oportunidad de estar con otras mamás, les decía, oye, ¿no me prestas tu tarjeta de crédito? Es que me gusta verlas. Y entonces él sacaba... la llevaba y no, se aprendía los números. Porque tenía una memoria privilegiada y entonces al paso del tiempo iba haciendo cargos salteados a distintas tarjetas de crédito para que no lo pudieran rastrear. Eso ya es un delincuente, pero todo para poder seguir consumiendo lo que a él le encanta. Por lo tanto, nosotros... ¿Te acuerdas del fraude millonario a los bancos? Sí. Recientemente, no hace mucho, creo que 2-3 meses. Y que cuando la Procuraduría o la Fiscalía General de la República los detuvo, los encontró aquí en León. Eran unos chavos. Sí. O sea, de 20, 21. Estaban archirrequete contramillonarios. Y todo robado a través de las computadoras. Ahora, fíjate qué es lo más interesante. ¿Cuáles son los memes que o las burlas que le hacían a esta banda? Que les falló el autocontrol. Porque se exhibían. Sí, claro. O sea, no fue difícil rastrearlos porque aquel que es tecnoadicto no toma las precauciones del mundo real. Él cree que todo lo controla, él cree que todo lo sabe y gasta en cosas que son superfluas. Muchos de los jóvenes que andan por aquí en la ciudad que son motorratones, seguramente también les falla el autocontrol, tanto que son capaces de matar a una persona inocente. Pero esos dineros que levantan del celular, del auto robado, 2,000, 3,000, 4,000 pesos, no les debe de aguantar casi nada. Porque uno diría, ojalá los ahorraran y convirtieran esto en un negocio productivo y que se dejaran del mal. Pues no, porque al final es un ciclo. La falta de autocontrol los lleva a gastar en cosas innecesarias porque ellos creen que el placer lo van a obtener consumiendo. Otro de los problemas que tenemos, regresando a nuestro tema de los efectos perjudiciales, es que las personas van teniendo una conducta de estrés y de déficit de atención. Hay muchos niños, niñas mal diagnosticados con TDAH e hiperactividad porque los profesores dicen, tiene que llevarlo al psicólogo. El psicólogo dice, llévelo al neurólogo. Y cuando le empiezan a rascar a través de los estudios de la tomografía y todo lo que hacen, a veces no encuentran nada, pero pues tienen que decirle algo a los papás. Pues vamos a medicarlo para calmarlo. Hay otros teóricos que dicen que más bien lo que hay es exceso de pantallas, porque el estar consumiendo pantallas te lleva a brincar de una imagen a otra, de un video a otro, de un videojuego. Y entonces el cerebro está sobreestimulado y cuando ese niño lo conectas al mundo real, lo sientas junto a su papá, junto a su mamá, le parece aburrida la vida. Ahora, ¿qué pasa, Armando, si lo que ven los niños, por ejemplo, puede ser, no sé, a lo mejor por las cosas en YouTube, que sean como para aprender, porque seguro debe de haber casos, que lo único que hacen es almacenar información una tras otra, que a lo mejor no se la pasan jugando o no se la pasan en redes, se la pasan aprendiendo a través de las redes o del YouTube. ¿Ahí también es malo? Fíjate que lo que nosotros debemos de buscar en comparación a lo que dicen los nutriólogos es el plato del buen comer. Si podemos usar YouTube o otras plataformas para desarrollar el conocimiento y la investigación, hay que usarlo, pero como una herramienta.
pero hay que tener un tiempo de pantalla y otro tiempo de mundo real. Hay que incorporarlo a un proceso de lectura de clásicos, que tenga música, que haga deporte, que interactúe con otros niños, con otros adolescentes, porque recordémoslo, en la historia de la humanidad ha habido grandes autores, grandes científicos, pero que se excedían porque nada más eran buenos para una cosa. Y los encuentras músicos portentosos, maravillosos, que murieron en situación de pobreza, porque no desarrollaron otras inteligencias. Tenemos en nuestro país la historia de grandes deportistas que han triunfado en el deporte, la inteligencia cinético-corporal, pero no desarrollaron otras áreas de la vida, no supieron administrar su riqueza, y hoy andan algunos hasta mendigando. Salvador Cabañas, por ejemplo, que está en su país de origen después de... administrar una panadería pequeña después de haber tenido lo que tú me digas de lana. Efectivamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es ese plato del buen vivir. Está bien que se conecte a la tecnología, que la aproveche, pero luego tiene que salirse y conectarse al mundo real, porque de lo contrario, ese exceso nos puede resultar sumamente perjudicial por dos cosas. Nos aleja del mundo real y nos genera una tecnoadicción. Pues buenísimo, estamos platicando con el doctor Armando Duarte. Márquenos todas las preguntas que usted nos quiera hacer. Aquí, bueno, a mí no a él, porque él se las responderá, para que le marquen. De todas maneras, la página de internet, ¿me permites decirle, Armando? Adelante, Marcela. Es www.armandoduarte.com. Así como suena, www.armandoduarte.com. Tenemos llamadas, las voy a decir para que en su momento, ya cuando tú digas, pues supongo que lo tienes así como estructurado, y me encantaría como conclusión quizá, es que hay algunas mamás que nos están preguntando qué actividades recomiendas para poner a los niños de entre 11 y 15 años, pues para que no estén todo el tiempo con el teléfono, sino más bien a lo mejor actividades para convivir en familia, ¿no? Es correcto, sí. Lo primero que quisiera yo es extender la invitación para que los siguientes miércoles de este mes de julio nos acompañen, inviten a las vecinas, a los familiares, a los amigos, para que pues nos demos ese gusto del poder de pensar. Creo yo que es una de las acciones más hermosas que podemos realizar, y continuaría reflexionando sobre este tema. Hay una investigación que plantea que el cerebro humano es en cierta forma, haciendo una analogía, como un músculo. Si tú tienes un accidente, te lastimas la clavícula, vas, te ponen el yeso, te dejan inmovilizado por 6, 7, 8 semanas, y cuando te quitan el yeso los músculos están ahí, pero resulta que están atrofiados porque no los usaste y necesitas un proceso de rehabilitación. Resulta que nuestro cerebro, cuando pasa mucho tiempo conectado a las pantallas, se acostumbra a ver imágenes. Es lo que le encanta, porque así no piensa. Y aquel que ve mucho tiempo imágenes deja de usar la parte de la corteza cerebral y el lóbulo frontal, en donde acontece el proceso mental del pensamiento abstracto y del autocontrol. Estamos hablando de ciencia, no es de que si quiero o no quiero. Esto implica que a veces los adultos queremos dialogar con un niño, un adolescente, un joven, le formulamos preguntas y se queda con cara de no entiendo. ¿Y qué te digo? Y entonces los niños a veces se limitan, como lo decías, Marisela, a responder con monólogos. Sí y no. Sí, pero dime más. Y no, pues no fluye. Y no es de que no quiera, es de que ha dejado de pensar. Esto, cuando uno dialoga con profesores en escuela primaria o secundaria, es terrible, porque ellos están luchando a estimular el pensamiento crítico, que es la capacidad de analizar información y llegar a las conclusiones que resuelvan problemas existenciales o matemáticos o físicos, la materia que sea, y no hacen la conclusión, no llegan a la síntesis. Por lo tanto, para usted, mamá, que está preocupada por sus hijos, por sus hijas, lo primero que yo le diría es: bájele usted al celular, bájele usted a la computadora, a la tablet, porque hay muchas ideas que usted pudiera ir teniendo y resolviendo si nos acostumbráramos a pensar. Y muchos papás nos estamos atrofiando en la creatividad y en la capacidad de resolución de problemas, no porque nuestros hijos sean malvados, sino porque nosotros, los adultos, también somos tecnoadictos. Y porque estamos metidos en ese asunto y porque, como les decimos, bájale si nosotros no le bajamos, ¿no? Es correcto. Ahora, Armando, puede ser, ahorita que tú mencionabas, ¿cómo le llamas? El síndrome de la pantalla o algo así. Puede ser que
alguna mamá que hoy nos esté escuchando y tenga a su hijo diagnosticado con TDA o con TDAH o con Asperger o con trastorno del espectro autista, y que a lo mejor esté diagnosticado así, pero que en realidad no sea eso, sino que sea justamente el que ha pasado mucho tiempo detrás del teléfono y lo haya vuelto antisocial, lo haya vuelto ensimismado, lo haya vuelto tímido, incapaz de relacionarse con el mundo exterior y se confunda con otra cosa. Es correcto, sí, porque finalmente nosotros podemos tener, sí, una debilidad orgánica o congénica o consecuencia de un accidente, pero en muchas ocasiones es una manifestación del ambiente en el que hemos crecido. El cerebro humano, cuando lo estimulas, responde. Por lo tanto, un niño que tenga una sobreestimulación está respondiendo y el mundo real le parece lento y por eso tiene ese déficit, dicen, déficit de atención. Más bien, yo lo diría al revés, es un niño sobreestimulado que entonces cuando llega al mundo real hay muy pocos estímulos y se aburre y se para y se va y no presta atención porque él está acostumbrado a vivir en una individualidad silenciosa. Él no interactúa con otros. Por lo tanto, a la par de ir acompañando con estos profesionales que le brindan el tratamiento, habría que ir modificando el sistema de vida. Para empezar, hay que velar el sueño. Esto es, cuando nosotros definimos que nuestro hijo, pensemos, se va a dormir a las 10 de la noche, a las 8 se acabaron las pantallas. Porque el cerebro humano es como un barco transatlántico. Cuando el barco apaga los motores, el barco no se detiene. Tiene una inercia que le permite avanzar muchísimos kilómetros más. Cuando nosotros queremos que nuestro hijo se duerma y lo último que hace es estar viendo videos de YouTube, esto le va a ir generando un trastorno del sueño. Y al tener un sueño no reparador, cuando él despierta, él está estresado, está fastidiado, está molesto, tiene cólera, pero no porque sea malvado. No, es que su cerebro no descansó lo suficiente. Y cuando un niño ya tiene así meses o años, pues ya tenemos un cerebrito bastante lastimado. Lo llevas a la escuela y es un niño que responde de forma irascible. Otra cosa que debemos de cuidar, la alimentación. Está sustentado que cuando un cerebrito está recibiendo, fruto de la alimentación, mucha harina de trigo y azúcar, esto lo hace proclive a ser violento y a ser activo, porque tiene mucha energía, pero está oscilando entre la actividad y vamos a llamarle, un estado donde está agotado, algunos lo dirían deprimido. No sería correcto decirle deprimido, simplemente no tiene energía, pero porque está jugando con oscilaciones y con picos de energía fruto de la alimentación. Entonces, yo creo que cuando hay un diagnóstico, pero el mismo doctor dice, es que no hay datos contundentes, pero pues vamos a darle por aquí. ¿Y qué tal si primero mejor cambiamos los hábitos de vida antes de medicarlo? Qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque a veces la salida fácil es, medícalo. Dale una pastilla y empieza desde la escuela, ¿eh? Es correcto. O sea, vaya con el doctor, con el psiquiatra, con el neurólogo, para que se lo empastille. Porque aquí nomás no. Sí. Y entonces el papá o la mamá van todo preocupado y a lo mejor tienes razón, o sea, lo que hay que cambiar es el entorno sí. y los hábitos. Sí. Tendríamos que ir, digamos, descartando, o sea, primero cambiamos el entorno familiar, cambiamos la dinámica, le vamos proveyendo más actividades del mundo real y si luego de haber dejado fuera las pantallas mi hijo sigue con su debilidad, entonces le damos el acompañamiento médico. Pensémoslo así, para el sistema privado y el mismo público, lo más sencillo es medicar a la gente, porque finalmente de eso vivimos. Pero no olvidemos lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina, que un buen médico, antes de dar medicina, debe de ayudar al paciente a cambiar los hábitos que lo enferman. Si luego de haber cambiado los hábitos que lo enferman, la enfermedad persiste, ayúdate de la medicina. Pero lo que no se vale es que nos estamos tomando a ciegas, que los doctores siempre tienen la razón, pero nosotros como padres no debemos dejar de usar la razón. Justifíqueme y explíqueme por qué, de tal manera que logremos esa alianza. Cuando tú platicas con médicos y hablas de los hábitos, ellos dicen, es que si mis pacientes cambiaran sus hábitos, la verdad que vivirían mejor. Pero el otro día me platicaba un señor una historia bien interesante.
traía un malestar en el tracto digestivo. El doctor lo revisa y le dice, bueno, mire, aquí está la medicina, tómesela. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Toda la vida? Pero, ¿y por qué? Es que usted tiene ya dañado su tracto digestivo. Oiga, doctor, ¿y a qué se deberá esto? A mí se me hace que usted o bebe mucho alcohol o usted toma mucha salsa. Tomo mucha salsa, doctor. Ah, pues ahí está, tómese la medicina. Oiga, doctor, pero ¿y si dejo de comer tanta salsa? No vas a poder, tómate la medicina. Dice, no, que le voy a echar ganas, doctor. Mira, yo no conozco ningún paciente que tenga fuerza de voluntad como para dejar la salsa. Y el señor le dice, oiga, pero entonces, si yo dejo la salsa, ¿me curo? Sí. Bueno, pues muchas gracias, le pago su consulta, aquí está su receta y voy a buscar a otro profesionista que me ayude a desarrollar la fuerza de voluntad. Claro. Para vivir mejor. ¿Y dejar la salsa? Pues sí, habrá otros placeres en la vida. Claro. Pero entonces, ese es el planteamiento que muchas mamás, a veces, o papás también creemos, que señalando la basura de nuestro hijo que trae en su ojo, lo vamos a resolver y más bien tenemos que ver la viga que traemos en el propio. Sí, por supuesto. Es un reto muy grande. Estamos en El Poder de Pensar, Escucho Luego Existo, nuestro último bloque, hoy con el doctor Armando Duarte. Y Armando, yo quiero preguntar, este asunto de la tecnoadicción, ¿tiene riesgos físicos? Ya nos hablabas del tema de la comida, una obesidad, a lo mejor daño a algún órgano, etcétera. ¿Hay algún otro riesgo físico? Hay varios. Quisiera mencionarte tal vez de los más aparatosos hasta los más sencillos. Lo primero son que en todos lados están aumentando los accidentes automovilísticos. Porque está la codependencia que no podemos esperar 5 o 10 minutos para contestar. Lo hacemos al conducir. Esto automáticamente eleva las probabilidades de riesgo, de percance, de volcadura. Es el primer gran riesgo. Segundo que quisiera mencionar es la mala postura, porque lamentablemente pudiendo levantar el celular a la altura de la mano, lo que hacemos es agachar el cuello a donde está el celular hacia las piernas. Y esto va generando daños en las cervicales, a veces crónicos, dependiendo de la edad. Otro de los riesgos, y este es muy triste, son los problemas auditivos. Hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que por usar micrófonos para hablar cuando están en los videojuegos incluyen audífonos que les redondea totalmente la oreja, no oyen nada afuera, les suben muy fuerte y cuando ellos van regresando al mundo real ya no escuchan lo básico, lo suficiente. Y a veces estos daños son ya irreversibles. Te platicaba que la semana pasada fui a hacerme una audiometría de rutina porque pues mi trabajo me exige la parte de los audífonos y etcétera y tengo por costumbre hacerlo. Y el doctor me decía, no sabes, Marisela, la cantidad de niños que he estado recibiendo con problemas de audición serios, ya irreversibles, porque no dejan los audífonos. Y me decía, no me puedo explicar cómo un papá o una mamá que ve al niño con los audífonos puestos no se explique que le pueden generar daño. Sí, la explicación sería varios caminos. Primero, somos negligentes. Y esa es una responsabilidad culposa, porque yo debería de intervenir. Segundo, a veces es la ignorancia. La inocencia en donde los papás creen que no va a pasar nada, pero recuérdalo, nuestros hijos pueden pasarse 5, 6, 8 horas conectados y eso va a terminar por lastimar. La otra consecuencia física es el ojo seco o irritado. Esto es bien interesante porque nuestro ojo de manera ordinaria parpadea de 16 a 20 veces por minuto. Y cuando el niño, el adolescente está observando un video, está en los videojuegos, estará parpadeando de 6 a 8 veces en promedio. ¿Por minuto? Por minuto. Es decir, estamos a 1/3 o a 1/4 parte de lo que deberíamos de parpadear para humedecer y esto al final va generando un daño irreversible en el ojo. La Organización Mundial de la Salud declaró el año pasado que este es un problema de salud mundial, porque para el 2025, si no cambiamos los hábitos, más del 80% de la población va a necesitar usar algún tipo de tratamiento ocular. Pero a mucha gente, que es la usanza, te acordarás de nuestros papás, nuestros abuelitos, que no veían bien, pero se acostumbran a vivir así.
Ay, nomás medio lo enfocas, ¿no? Cierra los ojos como si fueras oriental, pero al final debemos de tener cuidado. El otro riesgo es la obesidad. Resulta que al pasar demasiadas horas frente a las pantallas, se disminuye el tiempo destinado a la actividad física, al ejercicio, y se eleva así el riesgo de sobrepeso o la obesidad. También recordar que muchos de los videos y de las plataformas de redes sociales incluyen comerciales y ellos tienen un trabajo de Big Data, le llaman, que es conocer al usuario que está ahí conectado para ofrecerle aquel producto que pueda llegarle a gustar. Entonces, según la edad, les están proponiendo algún tipo de alimento, algún tipo de bebida, cuando los papás creían pues que los hijos estaban totalmente tranquilos y cuidados. Ahora, Armando, como para concluir, ¿qué actividades sugerirías para papá, para mamá, para la familia que está en casa escuchándonos y que puedan, ahora que vienen las vacaciones, en vez de que el niño o la niña estén pues en el teléfono o en el iPad o en la tele, pues que podamos estar haciéndolos en familia? Con todo gusto. Mira, vamos a revisar en este día y en los que vienen la página 100 del libro Padres Digitalmente Responsables. Este libro usted lo puede encontrar, los puntos de venta, en la página web de un servidor, armandoduarte.com. Aquí en Irapuato lo encuentra en la librería de Catedral, en la notaría de la parroquia de San Pedro, aquí cerca de la Avenida Independencia, en el Colegio Interamericano. Si nos escuchan en Abasolo, en Pénjamo, en León, en Celaya, en Querétaro, en todos lugares tenemos punto de venta. Bueno. Entra ya a la página web. Vámonos al primer punto del libro. ¿Qué hacer ante esta marea, este tsunami digital? En primer lugar, debemos promover el diálogo personal y frecuente, porque es la mejor manera de educar. Si los papás a veces decimos, cuando estamos en medio del ciclo escolar, que quisiéramos hablar con nuestros hijos, tenemos muchos proyectos, muchos planes, pero al final el trajín de la vida no nos da. Bueno, pues ahora hay que destinar un tiempo para dialogar, sentarnos serenamente para poder compartir lo que sentimos, lo que pensamos, y esta es una realidad muy dura, porque hay muchos padres de familia que van teniendo monólogos de todos los diálogos que ellos estarían teniendo con sus hijos, pero son monólogos en su interior. Con el hijo nunca hablan, no interactúan, y van construyendo que ya tienen un hijo que es un tipazo. Sí, pero es que con ese hijo no hablas, no interactúas. Entonces, recordemos, la tecnoadicción, antes que ser un problema de excesos, es un problema de carencias. Porque los niños se sienten aburridos, se sienten solos, se sienten abandonados. La experiencia de un abrazo, de un beso, de un contacto, eso es lo que llena de gozo la vida. El segundo aspecto. Debemos de conocer a cada uno de nuestros hijos. Hay que escuchar sus intereses, sus gustos, sus necesidades, de tal manera que podamos a nuestros hijos, pensemos, si le gusta la música, pues tal vez ya es tiempo de llevarlo a la orquesta sinfónica, que aprenda un instrumento. Aquí tenemos tanto la que se tiene de parte de la diócesis como la del gobierno del estado, pues hay que llevarlos a música. Que le interesa un arte marcial, que le interesa el fútbol, que le gusta el tenis, bueno, lo que cada uno pueda hacer, que le interesa quizá el tema de pintar o que le interesa la literatura, bueno, vamos a la Casa de la Cultura. Esto es, aprovechemos lo que tenemos nosotros como Estado, que hay mucha oferta a diferencia de otras partes del país, para que entonces conectemos a nuestro hijo con algo que le guste, algo que yo le doy énfasis y que quiero darle en este momento también el compartir con usted. Antes de restar, sume. Antes de quitarle el videojuego, antes de castigarle el celular, provéale a su hijo una fuente de realización. Si su hijo sueña, anhela tener un cachorrito, porque él es una persona naturalista, o que quiere tener plantas, que quiere tener un jardín, inviértale en el jardín. Antes de quitarle lo que para su hijo hoy es su fuente de realización, debe usted proveerle algo. Antes de restar, hay que sumar. Tercer aspecto. Debemos demostrar a cada uno de nuestros hijos cariños a través del abrazo, del beso, del tiempo de calidad, de tal manera que nuestro hijo sienta nuestra presencia, sienta nuestro amor, porque es muy triste y es muy doloroso acompañar a madres solteras que ellas declaran que en su casa no recibían ternura,
Y de repente llegó ese jovencito, llegó ese chaval que le empezó a dar un poquito de delicadeza, de finura, le regaló unas flores y dijo, este es el amor eterno para toda la vida. ¿Y cuál? Y pues no, resulta que había confusión de intereses. Ella actuaba de buena intención, pero porque tenía una gran carencia. Ya lo dicen los mercadólogos que la mejor hora para llevar a una persona al centro comercial es antes de comer. Porque cuando tiene hambre va a comprar lo que no necesita. Lo que caiga. Efectivamente. Entonces nosotros debemos de proveerles a nuestros hijos ese cariño, ese abrazo, ese beso, ese tiempo de calidad. Pues seguramente habrá tiempo para seguir pues dando estas recomendaciones a papá, a mamá, a la familia entera. Armando, te encuentran en www.armandoduarte.com. Por ahí tenemos un apartado de contacto. Okay. Quienes deseen formular alguna pregunta o inclusive, bueno, a través de la web nos puedes preguntar o nos puedes también contactar en el celular 462-199-3143. armandoduarte.com, un servidor, ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias y aquí nos encontramos los próximos miércoles. Así es. Gracias. Gracias, Armando. Ya lo escuchó usted, fue el doctor Armando Duarte, aquí va a estar con nosotros en todo julio. Que tenga buena tarde.